pero llegó, no recuerdo exactamente qué mes, cuando mi mamá me dijo a mí que le habían detectado un tumor y que tenía que operarse. Yo creo que ella ya sabía, solo que en ese momento decidió decírmelo porque ya estaba agendada su operación. Pues iba con el cuchillo entre los dientes, aprovechar todo, porque Totalmente. yo no, o sea, nadie, si yo no veía por mí, nadie más lo iba a hacer. Todo lo que fuera a conseguir iba a ser a costa de mi sacrificio, de ver dónde están las oportunidades para pues, potencializar y dar valor. ¿Qué es lo que más te costó a Roberto? ¿Qué es lo que más le costó de esa etapa? La primera etapa es vender, o sea, no vendíamos. Roberto Espinosa es una persona proactiva, resiliente y apasionada por la cultura gastronómica, con la visión de llevar un pedacito de Oaxaca al mundo entero. Inició su formación en 2008, al estudiar la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Anáhuac, carrera que concluye en 2012. Su trayectoria profesional comenzó en abril del 2010 como CEO de Chili Guajili, donde ha encabezado la estrategia y operación de la cadena de restaurantes, para que en 2021 asumiera también la dirección del grupo Oaxaqueñísimo. Con experiencia en liderazgo, comunicación y trabajo en equipo, Roberto ha sabido combinar su preparación académica con la pasión de crear proyectos que ponen en acto la identidad de Oaxaca. Bienvenido, Roberto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Fusión Empresarial. Mi nombre es Rafael Cid. Recuerden que nuestro propósito es generar contenido de valor para el sector empresarial y emprendedor. Y hoy tenemos un invitado de lujo, una persona que a muy corta edad nos interesaba que estuviera aquí para que supieras tú que nos estás viendo que las cosas sí se pueden realizar cuando hay disciplina, cuando hay valores como él lo mencionó. Y pues bueno, bienvenido, mi querido Roberto. ¿Cómo estás? Bien, la verdad es que a gusto, feliz de estar aquí y pues vamos a ver si sacamos algo de valor para toda tu audiencia, Sin querido duda, Rafa. sin duda. La verdad es de que desde que estábamos en agenda y que queríamos que tuvieras la oportunidad de estar aquí también con nosotros, dijimos, ¿cuándo se nos va a hacer poder tener a Robert? Sin duda eres un caso de éxito para nosotros, para Fusión Empresarial, para muchas personas. El nombre de Roberto sin duda significa mucha esperanza, yo así lo veo. Veo también que eres una persona que inspira mucho a las nuevas generaciones y por eso queríamos tenerte aquí. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias. Me interesa mucho y mira que tenemos mucha historia, lo platicábamos, sí. 2004 para ser exactos. Pues bueno, fue cuando tuve la oportunidad de conocerte, conocer a tu familia, conocer a tu mami en ese momento. Y pues bueno, tú venías de una familia, de un seno familiar donde mamá estaba muy al frente del tema de sacar adelante a los hijos. Me tocó verlo en su momento, cuando nosotros también, de hecho, estábamos justo iniciando cómo son las coincidencias de la vida, 2004. Sí. Y venos acá. Y venos aquí 2025. Platícanos un poco, ¿cómo era la vida de Robert en ese 2004 y los retos que tuviste que enfrentar, mi Robert? Fíjate que justo ese año 2004 fue pues un año fundamental, trascendental, que cambió mi vida. Yo iba en la preparatoria, primer año de preparatoria, y creo que la mejor etapa de mi vida fue de 2000 a 2004. Lo he comentado muchas veces en algunas otras entrevistas y pláticas con amigos y familia, que mi vida ha sido como una montaña rusa. O sea, he tenido mucho, he tenido poco, he tenido mucho, he tenido poco. Y no hablo solo de lo económico, hablo de la familia, hablo de la atención, hablo del amor de familia, de papás, de mamá. Y de 2000 a 2004, después de tantas cosas que he vivido antes del 88 que yo nací y desde que tengo conciencia, fueron años increíbles. O sea, fue cuando a mi mamá le estaba yendo mucho mejor económicamente, donde tenía más tiempo para nosotros, donde en mi casa había comida, había mucha estabilidad. Pero llegó, no recuerdo exactamente qué mes, cuando mi mamá me dijo a mí que le habían detectado un tumor y que tenía que operarse. Yo creo que ella ya sabía, solo que en ese momento
decidió decírmelo porque ya estaba agendada su operación. Justo fue yo estudiaba en la técnica 6 y venía de educación física, un uniforme verde. Saliendo de la escuela, ella tenía su privadito en una calle, una empresa de publicidad que se llamaba Publicidad 2000, claro, en Amapolas. Claro. Su privado estaba al fondo, yo entré con mi mochila y fueron 3 segundos donde nos vimos y empezó a llorar. Y llorar, pero yo empecé a llorar porque ella estaba llorando, yo no sabía qué pasaba. La abracé, cuando se calmó, no sé, para mí fue eterno, seguramente fueron minutos, pero para mí fueron horas, donde se calmó y pudo mencionar algo. Y lo primero que dijo fue: yo quería conocer a mis nietos. Esa fue su primera palabra. No había dicho nada. Y después empezó a decirme: mira, me detectaron un tumor, me van a operar, es de alto riesgo, puede pasar cualquier cosa, no le he dicho nada a tus hermanos, solamente saben tus tíos. Y ya, lo único que pude decirle fue: todo va a salir bien, yo voy a estar contigo, todo va a salir bien. Y bueno, para no hacer el cuento tan largo, ella se operó el 31 de mayo, un sábado a las 10 de la mañana, y falleció el 9 de junio. Ella salió de la operación, pero tuvo complicaciones, su cerebro se inflamó, tuvo muerte cerebral y falleció un sábado, un 9 de junio a las 12:04 del día. Y bueno, ahí fue donde mi vida cambió, totalmente, ¿no? Es como si justo en este momento nos quedáramos sin gravedad, salimos volando, así fue como me sentí. Después de todo lo que pasa de cuando fallece una persona, viene toda la familia, evidentemente, de México, de todos lados vienen. Y están contigo y tú todavía te sientes un poquito como arropado, ¿no? Porque hay mucha gente a tu alrededor, pero esa primera tarde donde ya todos se fueron, yo creo que fue el tercer día, y estábamos mi hermano que tenía 10 años, mi hermana que tenía 18 años y yo en la casa solos. Fue una sensación brutal. O sea, fue una sensación de ¿qué te toca hacer ahora, no? O sea, no hay nadie que te diga nada, no hay nadie que te diga si hay ropa limpia, sucia, hay que pagar la renta, el gas, el negocio. Y creo que constantemente he estado como en esa incomodidad. O sea, ahorita después yo puedo analizarlo, ¿no? O sea, la vida me ha puesto muy incómodo y creo que he adoptado, por ejemplo, de mi mamá, pues un poquito también de mi forma de ser, el tomarme las cosas con mucha responsabilidad, ¿no? Y decidí pues echar para adelante. O sea, no podían estar las cosas peores, ¿no? Y tomar el ejemplo. Yo y mi mamá éramos muy pegados. O sea, éramos, como dicen coloquialmente, la uña y la mugre. Adoraba a mi mamá. Para mí era mi superhéroe. Aquí pudiéramos estar 5 horas contándote historias de mi mamá conmigo, que me demostró en cada momento que ella estaba incondicionalmente para mí y que me dio todo lo necesario para salir adelante, sobre todo la confianza, porque ella me repetía: tú puedes, tú eres muy inteligente, tú lo vas a hacer todo el tiempo, y eso afecta brutalmente a una persona, ¿no? A un niño. Y la forma de venerarla, la forma de agradecerle es vivir con sus ejemplos, con sus consejos, aunque ella ya no esté. Entonces, cada vez que pasa algo importante en mi vida, yo siempre se lo mando al cielo, ¿no? Y cuando me equivoco, platico con ella, porque evidentemente me equivoco muchísimo, y trato de pedirle perdón, de decirle: dime por dónde es, dime cómo corrijo, dime. Y ese 2004, pues me cambió la vida y asumí la actitud correcta de todo menos victimizarme, para poder aprender, para poder salir cada día sin mi mamá, a esa edad donde pues imagínate, o sea, 15 claro, años. 15 años. Y tomar la vida con la mayor responsabilidad posible. Y pues bueno, eso pasó en 2004, mi querido Rafa. ¿Te agarras de la memoria de tu mami justo para poder decir: claro que se puede? Mi madre me decía: tú puedes, tú eres inteligente, sí, tú vas a salir adelante. Te agarras de ahí, se agarran los 3 hermanos y deciden emprender pues una nueva historia de vida. Sí, totalmente. Yo creo que son 3 historias diferentes, como película, claro, porque totalmente. Seguramente mi hermano de 10 años tiene otra historia, mi hermana de 18 años tiene otra historia, donde sí nos unimos, porque pues el ejemplo fue para los 3. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues mi hermano está muy bien, mi hermana está muy bien,
yo ahí voy. Entonces, creo que de alguna manera a todos nos permeó esa historia y esa actitud positiva de salir adelante, ¿no? Y yo creo que sí, o sea, fue como que mi mamá nos dio un curso intensivo, porque de alguna manera yo creo que ella sabía que no iba a estar mucho tiempo con nosotros. Mi mamá fue una persona que predicaba con el ejemplo, muy dura, o sea, muy disciplinada, era de 10, de 9 o 10. Teníamos todos un rol en nuestros cuartos de lo que teníamos que hacer con hora exacta. Pasaba 10:30 a ver que nuestros tenis o zapatos estuvieran limpios, nuestro uniforme estuviera colgado, no televisión, la tarea. Teníamos roles en la casa, a mí me tocaba lavar trastes, aquello, a mi hermana también, muy estricta. Entonces yo creo que de alguna manera eso como que nos empujó para cuando ella ya no estuviera, ¿no? Fuera mucho menos difícil, por supuesto, poder vivir esta nueva etapa de tu vida. Sí. Y después decides emprender, bueno, empiezas a crecer, estudias la universidad y te conviertes en un profesionista. Sí. Esa etapa, sin duda, ¿qué es lo que más recuerdas de esa etapa de tu vida universitaria? Fíjate que la universidad para mí fue otro punto importante de mi vida. O sea, haces las preguntas correctas porque ya lo tienes identificado. La universidad me dio gran parte de lo que tenemos ahorita en la parte empresarial y también en la parte personal, porque para empezar me dieron una beca, o sea, porque yo no hubiera podido pagar toda la escuela, a pesar que tenía el apoyo de uno de mis tíos, que estimo mucho y quiero mucho, que es mi tío Nomeil, pero son muchos gastos y la distancia era muy larga, gasolina, son muchos gastos. Entonces la universidad me becó y sobre todo me metió el chip de emprender, reforzado con el ejemplo de mi mamá, claro, que fue empresaria y todo el tiempo andaba metido en negocios. Entonces, y por último, Rafa, en la universidad te hacen hacer un plan de negocios. En aquel tiempo solamente era el plan de negocios, ahora ya hay creo que es ¿cómo se llama? El examen final, ¿no? Sí, exacto. Entonces, a ver, me dieron beca, me capacitaron, me dieron a mis socios y me obligaron a hacer una empresa formal. Bueno, creo que en retrospectiva te puedo decir que pues iba con el cuchillo entre los dientes, aprovechar todo, porque totalmente. Yo no, o sea, nadie, si yo no veía por mí, nadie más lo iba a hacer. Todo lo que fuera a conseguir iba a ser a costa de mi sacrificio, de ver dónde están las oportunidades para pues potencializar y dar valor, ¿no? Entonces fue increíble la universidad para mí. Y justo ahí es donde me gustaría que nos centráramos en la charla. ¿Cómo es que nace pues la empresa Chilihuajili? Entiendo que previo hubo otro nombre que buscó también salir adelante. En algún momento decides cambiar el nombre y nace ahora esta historia de Chilihuajili. Platícanos un poco cómo surge la idea y cuáles son los retos que se tienen cuando pues eres recién egresado y de repente pues luchas con el tema que pareciera ser que ser joven de repente pudiese llegar a ser un problema porque tocas puertas y seguramente estás muy joven y muchos difícilmente confían en este tema como si fuera una enfermedad ser joven, por supuesto, cuando siempre he dicho que es una maravilla y una bendición. ¿Cuáles son? Platícanos estos dos momentos. ¿Cómo decides o cómo llega a ti el proyecto de Chilihuajili y cuáles son los retos que te toca asumir? Claro, pues empezó como primero la escuela para titularte, te hacen hacer un plan de negocios. Entonces, para mí fue la oportunidad para salir de la universidad con un plan de negocios, con una empresa formal, bien estructurada. Y fue así como decidimos, y no sabíamos que iba a ser un negocio de comida. Estábamos entre 3 modelos de negocio, que era un café, era un negocio de bisutería y un negocio de comida. Hicimos, pues en la escuela te enseñan a hacer todos los sondeos de mercado, estudios y demás. Hicimos una matriz, vimos los riesgos. Y evidentemente el negocio de comida pues salió mejor valorado porque el tema más importante en contra es que en el negocio de bisutería de mujeres son márgenes muy chiquitos, intentas vender volúmenes muy altos y los proveedores no son locales. Entonces dependes de proveedores de otros estados o otros países. El negocio del café también estaba como en el 2009 en ese crecimiento, pero necesitábamos ser un poquito más... conocer más el tema. Había una barrera de entrada de conocimiento a diferencia de la comida. Entonces decidimos abrir un negocio de comida y empezamos a hacer todo el plan de negocios y lanzamos la primera sucursal en Plaza Bella en el 2010. Pero estamos hablando que teníamos 19, 20 años. O sea, estábamos en 7º semestre todavía estudiando, estábamos trabajando y estudiando y todo.
Pero, ¿sabes? O sea, siempre fue algo muy en serio. O sea, no fue un trabajo de universidad o a ver qué sale. El compromiso fue total y nos metimos una sola cosa en la cabeza que te puedo decir que hasta el día de hoy sigue. En el plan de negocios, si sacamos ahorita la cultura corporativa, la filosofía y la de 2010, es lo único que sigue constante porque el 99% cambió y es parte de aprender. Claro. Hacer una empresa de clase mundial. Eso nos motiva, o sea, hacer una empresa de excelencia. Nos falta mucho por hacer para llegar a ese nivel, pero lo tenemos clavado y anclado en nuestro corazón. O sea, queremos sentarnos con los restauranteros top del mundo y decir con orgullo que somos oaxaqueños. Porque en Oaxaca nos tienen poco valorados. O sea, en Oaxaca desafortunadamente no hay industria, no hay empresas grandes en el mundo. ¿Por qué? Porque claro que podemos, ¿no? Lo creemos firmemente. Y después, bueno, emprendimos. Y no fue lo más difícil no fue hacer el plan de negocio y abrir el negocio. Claro. Es sobrevivir. O sea, ¿por qué? Porque pues no teníamos mucho know-how de cómo hacer un negocio de comida. Específicamente esta industria es para gente de alto rendimiento. O sea, es físicamente y mentalmente muy cansado. Tuvimos muchos aciertos, algunos que no los buscamos, que tuvimos mucha suerte. Por ejemplo, abrir nuestra primera sucursal en una plaza comercial fue ganador. Okay. Y en una plaza comercial que no tenía un boom. O sea, que iba poco a poco creciendo, porque nos dio oportunidad de esa curva de aprendizaje, aprender el negocio y, como se dice, no quemar la marca, ¿no? Porque íbamos de poquito a más. Otro acierto, por ejemplo, fue que los socios estábamos bien repartidos en las responsabilidades por nuestras habilidades propias. ¿Cuántos eran? 3. Éramos 3. ¿Eran 3? ¿Siguen siendo 3? Ya no. Ahora somos 2. Son 2, ok. Sí, desde 2013 nuestra socia se fue a estudiar a Monterrey, a trabajar a Monterrey, nos vendió sus acciones. En ese 2013 estábamos también en la lona. Fue un año muy complicado. Y de 2013 a la fecha se siguen manteniendo 2 socios. Los 2 socios, okay. Y fue cuando evolucionamos a Chili Guajili. Porque esa primer sucursal se llamó Tacos y Tacos. Sí, o sea, la empresa se llamaba Tacos y Tacos. La filosofía era hacer tacos de guisados oaxaqueños con otros productos oaxaqueños, ¿no? Como tlayudas, mole, garnachitas. Pero digamos que el producto estrella eran los tacos hechos a mano en el momento con guisado de Oaxaca, ¿no? Y bueno, afortunadamente, Rafa, hicimos pues como nos enseñaron en la escuela. O sea, el estudio de mercado, hicimos llevar el control de ingresos y egresos muy sencillo en un Excel, todo con nota, hacer un estado financiero muy sencillo de ingresos y egresos, nada los complicado. Estados de resultados. ¿Qué es lo que más te costó a Roberto? ¿Qué es lo que más le costó de esa etapa? La primera etapa es vender. O sea, no vendíamos. Vendíamos muy poquito. O sea, vendíamos, pero muy poquito. Siempre números verdes. ¿Sobrevivían de alguna otra manera? Sobrevivíamos y teníamos 5,000, 7,000 pesos al mes de extras que agarrábamos para pagarle a los amigos, a la familia que nos prestó para ese primer negocio. Okay. Entonces, pero ¿por qué ponían en perspectiva de que no vendíamos? Porque enfrente estaba McDonald's y al lado estaba un negocio de comida china y al otro lado estaba un negocio de pizzas. Entonces, lleno relativamente, y nosotros 1 o 2 clientes. Y evidentemente yo estaba todo el día en la barra, fuera del horario de la escuela, y yo me desesperaba. O sea, me desesperaba. De hecho, hay una anécdota que la he contado por ahí, que una vez empecé a tomar un papel y puse comida china, pizzas, McDonald's y nosotros, y empecé a poner palitos. En 1 hora dije, ¿cuántos clientes están en cada? Y nosotros, o sea, estaban llenos de palitos. Nosotros teníamos como 3 palitos. Y me dio como un ataque, no podía respirar, porque yo le ponía muchas ganas. O sea, que todo estaba perfecto, los guisados estaban antojables. Eran cazuelas de barro. Y las cazuelas de barro se resecan con el calor. Y cada 15 minutos cambiaba la cazuela para que la gente que se acercara lo viera muy rico. Y ofrecía la carta como en el mercado. Y le dije a la cocinera, deme 5 minutos, me voy a ir allá atrás. Y me fui y me puse a llorar. Y no podía respirar porque yo decía, ¿por qué no me compran? O sea, esto está muy rico, está muy bien, le ponemos muchas ganas. Pero ese momento también
Es importante porque te sale un instinto de supervivencia, ¿no? Y empiezas a conocer el mercado, qué quieren, cómo se los vendo, por qué aquí venden, por qué acá también venden, por qué no. ¿Y qué hiciste? Empezar a meter más productos, o sea, empezar a ver, platicar con el cliente. Tacos de arrachera. Oye, ¿no tienes tacos de arrachera? Bueno, pues tacos de arrachera, mejor metamos tasajo. Ah, taquitos de tasajo. Oye, desayunos, unas enchiladas, unas enfrijoladas. Ah, pues metamos enfrijoladas. La importancia de escuchar a tu cliente. Por supuesto. Y de vivir. Cuando tú no tienes un negocio consolidado, tienes que vivir el negocio para aprovechar las oportunidades. Siempre he sabido que una cosa es tu pasión y otra cosa luego es lo que el mercado te pide. Claro. Y hay muchos emprendedores que se quedan y se mueren en la raya en búsqueda de su pasión y no siempre, no digo que nunca, pero no siempre está alineado a lo que el mercado quiere. Por supuesto. Y en ese momento creo que empezaste a escuchar al mercado y tuviste la capacidad de poder reinventar, ¿no? Claro, la parte comercial. Y eso que acabas de decir lo resumo en que nosotros no somos el universo. Exacto. O sea, el producto no lo vas a consumir tú, o sea, lo tiene que consumir otra persona. Sí, le vas a poner tu toque, tu magia, ¿no? Sobre todo en el negocio en el que estamos nos volvemos expertos, pero es para el cliente, ¿no? Entonces, y ahora, digo, estamos hablando de 2010, cuando surge la marca Tacos y Tacos. Así es. Posteriormente surge ya el tema de esta nueva marca Chili Guajili 2013. 2013. Sí. A la fecha, platícanos, ¿cuántas sucursales y cuántos colaboradores después? Pues ahorita tenemos 7 unidades, una planta de producción y pues pegándole a los 300 colaboradores. 300 colaboradores. 300 ¿Cómo colaboradores. se le hace para controlar a 300 colaboradores? No sé, pero si lo sabes, avísame. Fíjate que todas las etapas de la empresa son complicadas, o sea, solamente que son diferentes. Al principio es de matar o morir, o sea, porque tienes que vender, ¿no? Y después, ya que empiezas a vender, empiezas a entender cómo vender mejor. Y entonces entiendes que no es vender solo productos, es empezar a vender una marca, ¿no? Y para vender una marca hay que empezar a contar historias. Y si ya llegaste a un punto, tienes muchas historias que contar. Solamente hay que buscar esa congruencia para conectar con el cliente. Y la historia tiene que ser congruente con tu filosofía interna para proyectarla hacia afuera. Entonces ahí viene el tema de Oaxaca, marchantitos, comer como comemos en la casa, en la fondita, en la taquería, sin pretensiones. Y después, ahorita, en una tercera etapa, que viene el tema de expansión. Es el tema de la cultura, cómo la transmites. Lo que yo hacía cuando éramos 2 personas, cómo la pueden hacer 300 personas. Y lo ideal es hacerlo bien desde el principio. ¿A qué me refiero? Manuales, capacitación, procesos, KPIs, indicadores, tecnología, máquinas, estudios. Claro, pero no va a llegar el momento perfecto, al menos en nuestra cultura, como somos los latinos, ¿no? Por lo que he leído y por lo que he platicado con personas, de tener todo perfecto para lanzarlo. Entonces, nosotros fuimos pues machetando aprendiendo en el camino. Por supuesto. Sí. Y ahorita estamos en una etapa que ya nos fuimos hasta 2025, donde quiero permear esa cultura chili que necesitamos para seguir creciendo. Sí, porque nosotros no abrimos Chili Guajili para ser millonarios, Rafa. O sea, para vivir en París y no. Queremos hacer una empresa de clase mundial, que significa excelencia y calidad. Entonces quiero tener el control que cuando tú vayas, a la hora que sea, a cualquier sucursal, sea la misma experiencia. Y eso se dice muy fácil, pero en un negocio de comida oaxaqueña es un reto, ¿no? ¿Ves a Chili? Evidentemente, tú dijiste clase mundial. Entiendo que parte de la expansión de inicio sería llevarla a otros estados de la República y por qué no pensar en otros países. Claro. ¿Hay esa visión, hay esa claridad, hay ese sueño? Sí, es parte de la visión. De hecho, es la visión de la compañía, llevar un pedacito de Oaxaca a muchas partes del mundo, donde tú ves una casita roja, pienses que va a haber un tasajito asado de gran calidad, una memelita recién hecha con asiento y quesillo delicioso y un chocolate y un pan para comer. Y no tengas que venir a agarrar un avión hasta Oaxaca. Debemos acercar Oaxaca a muchas partes del mundo. ¿Se escucha sin duda ambicioso? Sí. Sé que lo vas a lograr. Sí. Creo que justo tu propia historia habla por sí mismo
y creo que esa historia no nos dejará mentir que próximamente tendremos un Chili en otras partes del mundo. Sí, gracias, Rafa. ¿Cuál es el principal reto que hoy en día tienes? Más allá de esta parte de expansión, en la parte operativa. ¿Cuáles son los retos? Son muchos retos. O sea, los más importantes yo creo que es el tema de procesos, tener una cultura apegada a los procesos, porque cuando ya somos demasiados, tienen que estar las reglas muy claras. La parte de cómo transmitir ese conocimiento, porque una cosa es la talacha de documentar todo, cómo tiene que ser perfecto, y después esos manualitos, cómo hace que la gente lo haga en todo momento, ¿no? Que aquí ya vienen estrategias de capacitación, entrenamiento, una universidad, evaluaciones, etcétera, ¿no? Y el otro reto es la parte de la cultura. Ya está escrito, ya hay una forma de transmitir. ¿Cómo haces que la gente sepa que lo haga sin que alguien esté supervisando, claro, ¿no? Que conecte con el sueño superior en alguna medida, ¿no? Creo que si logramos pasar este Valle de la Muerte, ¿no? Así le llamo a mi equipo, vamos a poder crecer y hacerlo con excelencia. Hay mucha gente en Chile talentosa y todos son muy trabajadores. Creo que eso lo digo siempre con el equipo. Hay una constante de los que trabajan en la empresa en cualquier nivel y en cualquier responsabilidad. Somos muy trabajadores. Hace falta decirles cómo se tiene que hacer y por qué se tiene que hacer, ¿no? Y no es algo fácil porque, pues, ¿cómo haces una universidad? O sea, ¿cómo es un perfil específico? ¿Cómo te transmito ese conocimiento? ¿Cómo te evalúo? ¿Cómo te engancho con esa cultura de capacitación? Estamos en eso, Rafa. Y me queda claro que nos pasaríamos horas hablando. Tendríamos que hacer una versión 2 contigo, sin duda. Sí. ¿Qué le dices a esos jóvenes que hoy en día buscan salir adelante? Y cuando digo joven, no me quiero casar o que se entienda que es solamente un tema de edad, porque sí, puedes tener 50, 60 años y seguir siendo joven. ¿Qué le dirías a esas personas que de repente no encuentran luz en ese camino para poder salir adelante, que quieren emprender, que no saben qué hacer o cómo hacerlo? Fíjate que, hablando desde mi experiencia y lo que he vivido en estos años, yo diría que se necesitan valores fundamentales. Lo platicábamos justo antes de empezar la plática, como por ejemplo responsabilidad, consistencia, resistir cuando las cosas se pongan feas, porque se van a poner feas, y no solo una vez, que es constantemente, hay cosas que no podemos controlar. Eso lo tienes que hacer, pero eso no te va a asegurar ganar. Yo creo que para poder concretar fuera de esto, que es lo básico que tienes que hacer, es que tengas un sueño anclado a algo superior, ¿no? Y eso superior no puede ser, desde mi experiencia, algo como perseguir el dinero, por ejemplo, ¿no? No, tiene que estar anclado a servir o a dar algo. Y entonces, cuando lo conectas con algo que no sea algo material y que sea algo desde adentro de tu ser y lo refuerzas con los valores fundamentales, estoy seguro que vas a poder hacer eso que cada quien tiene como sueño lograrlo. También me gustaría decirte, Rafa, que por experiencia, y creo que esto es de mucho valor, trabajar duro es importante. O sea, tú no puedes trabajar 1 hora, 2 horas y pretender hacer algo increíble, ¿no? Y que tus sueños se hagan realidad. Tienes que trabajar duro, 8 horas, 9 horas, 10, 12 horas, tienes que hacerlo, pero tiene que ser combinado con inteligencia, Rafa. Sí, no es suficiente trabajar duro. Tienes que hacerlo con inteligencia. Ahorita lo mencionábamos en la plática. Hay muchos emprendedores que se van por lo que ellos creen que está bien su producto y se mueren. Eso es trabajar duro sin inteligencia. La inteligencia tiene que estar abiertos a por qué las cosas no han pasado, ser analítico, ser muy humilde para reconocer, o sea, no es por aquí, ¿no? O pedir ayuda. Pedir ayuda, por supuesto. Es básico escuchar a la gente que está al lado de ti. Mira, justo ahorita que dije escuchar, creo que ha sido una de las fortalezas del equipo, de la cultura que nos ha hecho llegar hasta donde estamos ahorita. Escuchar, ¿no? Escuchábamos a los clientes, escuchábamos a proveedores, escuchábamos a los colaboradores. Y sí es cierto, o sea, muchas veces nosotros
escuchamos y tal vez podemos ponernos a la defensiva si podemos sentir que no fue en buena onda tu comentario o fue en buena onda te escucho. Pero yo creo que siempre tienes que escuchar y aunque el mensaje tal vez no sea en buena onda, te va a hacer mejorar. Yo nunca puse un filtro, o sea, yo nunca puse a ver, ¿tu mensaje fue en buena onda o fue en mala onda? No, porque me puedo equivocar. Ejemplo, llegaba un cliente y me decía, los frijoles están salados, están horribles, porque hay clientes de todo tipo. No puedo creer que vendas esto. No. ¿Cuál pudo haber sido mi actitud? El decirte, seguramente tienes un puesto allá afuera y me vienes a criticar. O meterme a probar los frijoles y tal vez están salados y evito que al siguiente cliente se los dé salados y pierda un cliente. O no están salados, pero me doy cuenta que pueden estar mejor y empiezo a trabajar para estar mejor. Y entonces el cliente, no me importa cómo vino, me ayudó. Creo que eso también es importante para los emprendedores. ¿Cómo recibes? ¿Cómo recibes? Y no... Toda la basura sácala. Sé positivo, no se trata de la otra persona, se trata de ti. Totalmente. ¿No? Entonces creo que tienen que luchar por sus sueños, tienen que hacerlo. A veces arrancar es no lo más difícil, pero sí lo fundamental, ¿no? Y sobre la marcha ir abriendo camino y mejorando y trabajar duro con inteligencia, Rafa. Mi querido Robert, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. No dudo que tu historia va a permear y va a inspirar a muchas generaciones. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Nos tocará, por supuesto, primero Dios, ver las inauguraciones de nuevos puntos de venta. Ojalá más adelante decidas también abrirte un espacio, porque sin duda tú tienes que ser mentor de muchas personas. Me imagino un libro tuyo. Anótalo en pendientes, por favor, y queremos presentarlo aquí, por supuesto. Y pues bueno, sin duda ya escuchaste, hay que trabajar no solamente duro, sino también trabajar de manera inteligente. Te agradezco que hayas llegado hasta acá. No dejes en compartir aquí abajo todas las dudas, todos los comentarios. Me encargo de que Roberto personalmente te las esté contestando. Sin duda se dará el tiempo. Te agradezco que llegues aquí. No dudes en compartir también esta presentación. Y sin duda, recuerda, somos Fusión Empresarial y generamos contenido de valor para el sector empresarial y emprendedor. Nos vemos a la próxima. Bye.